Buen día. En esta capacitación hablaremos sobre el plan de aplicación Protocolo Sanitario para la Obra, o PAPSO. Hasta que se han expedido algunas resoluciones, algunos decretos y algunas circulares desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Protección Social, también el Ministerio Administrativo de la Función Pública. Entonces es muy importante que los empleadores apliquen una adecuada gestión en los cambios que se deben realizar y que es indiscutible que se deben ejecutar a partir del gran impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19. Evitar el contagio del COVID-19 y aplica para todas las actividades que se realicen en la constructora y que ustedes como empleados puedan realizar afuera de la misma. Inicialmente vamos a hablar sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Estas medidas se refieren al cuidado que ustedes deben tener en su salud y en la de sus compañeros. ¿Por medio de qué acciones? Deben mantener las recomendaciones de limpieza y desinfección en todas las superficies, en los objetos, en sus elementos de protección personal y en cualquier lugar, superficie, objeto con el que puedan tener contacto directo a lo largo de su jornada o fuera de la hora. Deben prestar atención especial a estas capacitaciones que estamos realizando porque están programadas para que por medio del contenido de las mismas ustedes estén completamente informados sobre cómo actuar ante cada situación. Cumpla por favor sin excepción las recomendaciones de protección respiratoria, de distanciamiento físico y de lavado de manos. Reporten a diario su estado de salud indicando siempre información veraz. Por favor, de su responsabilidad depende el bienestar de cada persona que les rodea. Si ustedes por miedo al aislamiento preventivo que se pueda aplicar o a que no puedan ejercer su labor, van a omitir información importante sobre su estado de salud, van a incurrir en una falta muy grave. Nunca, bajo ninguna circunstancia, deben compartir los elementos de protección personal. Recomendablemente no se deberían compartir herramientas, pero sabemos que en este sector es muy difícil no compartir herramientas, pero entonces es muy importante que ustedes siempre recalquen el proceso de limpieza y desinfección cada vez que vaya a rotar alguna herramienta, tanto para entregar como para recibir. Para protegerse del nuevo coronavirus. Lávese siempre sus manos. Recuerde que este protocolo se debe hacer mínimo cada 3 horas por un lapso de tiempo no menor a 30 segundos. Cumpla la etiqueta respiratoria. ¿Cuál es? Para toser o estornudar, me cubro con el borde interno de mi brazo y uso tapabocas en todo momento. Hay unas medidas que ustedes como trabajadores deben cumplir al salir de sus viviendas. Una de ellas es que deben estar muy atentos a las indicaciones que den las autoridades locales de donde ustedes se encuentran en cuanto a restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos. No son las mismas medidas las que se toman en ciudades como Bogotá a las que se pueden tomar en sitios donde ustedes están, como en el que ustedes están, porque los niveles de contagio y el crecimiento de la curva de contagio son diferentes. Por esto deben estar muy atentos. Me imagino que ya descargaron en sus teléfonos la aplicación Coronap. Acuérdense que es obligatorio. Y ahí ustedes pueden saber cómo está todo el nivel de contagio en zonas aledañas a ustedes. Por favor, acudan siempre solamente a lugares estrictamente necesarios y eviten la reunión de muchas personas. Restrinjan por completo, está completamente prohibido las visitas a familiares, a amigos. Eliminen los saludos de beso, abrazo y de mano. Y siempre, siempre utilicen tapabocas. Ahora vamos a hablar de las medidas que deben tener ustedes al regresar a sus viviendas. Antes de ingresar a la vivienda deben retirar sus zapatos a la entrada de la vivienda. Limpien la suela con agua y jabón, con abundante agua y jabón. Refrieguen muy bien.
Laven sus manos de acuerdo al protocolo indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Eviten, por favor. Es difícil por la cercanía con los miembros de la familia, pero eviten saludar de beso, abrazo, mano y siempre mantengan una distancia de mínimo 2 metros. De esa manera ustedes están protegiendo a los miembros de su familia. Repaso rápido. Desinfección de zapatos, lavado de manos, baño inmediato con abundante agua y jabón, báñense muy bien la cara, lavar la ropa y mantener mi ropa de trabajo de mis objetos personales separados. Desinfecten por favor con agua y jabón o con alcohol los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda, sus celulares, su llave, su billetera. Mantengan por favor su casa ventilada. Limpien y desinfecten las áreas de su casa, superficies y objetos de manera regular, con la solución de la que hemos hablado en capacitaciones anteriores, hipoclorito o el clorox de uso doméstico y agua. Si en su casa hay alguna persona con síntoma de gripa, tanto esa persona que tiene los síntomas como quienes cuidan y rodean a esa persona deben utilizar el tapabocas de manera constante también dentro de su hogar. Es muy importante que ustedes sepan cuáles son los cuidados que deben tener si conviven con una persona de alto riesgo. ¿Quiénes son las personas de alto riesgo? Adultos mayores, mujeres en condición de embarazo, niños y personas que puedan tener alguna enfermedad preexistente. Ingreso a la hora. Recuerden que el ingreso debe ser de manera organizada, respetando siempre la distancia mínima de 2 metros. A diario se les va a solicitar la información necesaria para el registro de su estado de salud. Se les tomará temperatura con termómetro infrarrojo. Todo empleado que tenga temperatura igual o mayor a 38 grados, ya sabe que no puede ingresar a la hora. Siempre se les suministrarán sus elementos de protección personal y se les capacitará de forma continua sobre su forma, su uso y su retiro. Para la salida de la obra deben lavar sus manos con abundante agua y jabón por un lapso de tiempo no inferior a 30 segundos. Nuevamente se les hará medición de temperatura corporal y se les repetirá el cuestionario de evaluación de síntomas, porque ustedes pueden haber llegado bien en la mañana, pero a lo largo de la jornada haber tenido alguna molestia. Observaciones generales, por favor hagan limpieza de herramientas y maquinaria tanto al inicio como al final del turno. Si hay que compartir en herramientas, ya saben que antes de entregar y recibir se hace protocolo de limpieza y desinfección. No se toquen ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Apliquen la etiqueta respiratoria al toser o estornudar. Me cubro con el borde interno del brazo. Limpie y desinfecte sus objetos de manera frecuente. Elementos de protección personal. Un elemento de protección personal es un dispositivo que está destinado para ser utilizado por ustedes como trabajadores y que les van a proteger de varios riesgos a los que ustedes están expuestos en sus labores normalmente. Estos elementos de protección personal son los cascos, los lentes de seguridad, los guantes, las botas, los protectores auditivos, overoles, las caretas, protectores faciales. El suministro y el buen uso de los elementos de protección personal es una de las medidas preventivas que están enfocadas a minimizar el riesgo de contagio y de transmisión al momento de retomar sus actividades. El mantenimiento de los elementos de protección personal. Las mascarillas y respiradores deben desinfectarse periódicamente con gel antibacterial. Aplicar agua jabonosa con spray o un aspersor. Los guantes deben desecharse después de su uso si son quirúrgicos desechables y en aquellos casos que no lo sean, se hace el proceso de limpieza y desinfección normal. Las gafas se desinfectan periódicamente con gel antibacterial o solución jabonosa. El uso de guantes de látex, nitrilo o caucho se recomienda si se van a manipular elementos o residuos. Para las demás actividades, ya saben que deben utilizar los elementos de protección que están determinados para su labor. En caso de utilizar los overoles, es muy importante que a diario revisen las costuras para que tengan la seguridad de que el material protector está en óptimas condiciones. Los guantes se deben lavar de manera periódica, teniendo especial cuidado en su secado, esto cuando no son desechables.
Si ustedes van a utilizar un medio de transporte no convencional para desplazamientos, ¿cuáles son los medios de transporte no convencional? La bicicleta, motocicleta. Siempre deben utilizar tapabocas y monogafas, el casco de seguridad. Deben realizarle limpieza y desinfección a todas las partes del vehículo, pedales, manubrios, frenos. En motos y bicicletas se debe evitar transitar con más de una persona en el vehículo, es decir, no pueden ir parrillero o pato. Deben desinfectar los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, todo lo que usen. Siempre las deben mantener limpias e higiénicas, primordialmente aquellas partes que tienen contacto directo con las manos, como las manijas, las palancas, los botones. Deben tener siempre a la mano desinfectante. Evitar el uso libre de maquinaria pesada. Es recomendable asignar esta labor a un mismo trabajador. En caso de que la herramienta, que es lo más común, no sea de uso personal, se deberá entregar a un encargado y o almacenista para que la manipulación no se convierta en un proceso en el que intervengan muchas personas y así bajamos un poco los niveles de contagio, de posible contagio. Los trabajadores de obra que se encuentren con equipos de cómputo y utensilios de trabajo de oficina, como esferos, computador, planillas, hojas, siempre deberán desinfectar antes y después de su uso los elementos que sean posibles. Para la entrega, carga y descarga de material, la manipulación de documentos, siempre es necesario el uso del tapabocas y es muy importante que ustedes lo exijan también a la persona que les esté entregando o que les esté recibiendo. Eviten siempre tocarse la cara ante la recepción de paquetes y ejecuten el lavado de manos al culminar. Es muy importante informar a los proveedores o a las personas que les lleven su material que la recepción se hace en orden de llegada, que se atenderá a un proveedor a la vez, no se pueden atender a más de uno. En el almacén en donde estén dispuestas las herramientas o sus insumos de trabajo, siempre debe tener una buena circulación de aire. Se le debe realizar mínimo 2 protocolos de limpieza y desinfección al día. No se puede, no pueden reunirse en esta área varias personas. Debemos siempre respetar el distanciamiento físico. Antes de entregar la herramienta al almacenista se debe desinfectar y limpiar y desinfectar. El almacenista también deberá usar tapabocas siempre en todo momento. Esta es la capacitación tal vez un poco más densa que vamos a tener dentro del programa, porque el PAPSO, que es el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para Obras, es la manera más general de abarcar todo el protocolo, toda la manera en la que el sistema espera que ustedes estén preparados para actuar dentro y fuera de las instalaciones de la obra. De esta manera finalizamos, como siempre recomendándoles por favor cualquier duda que tengan al respecto, comunicarla al encargado de la obra o la socializamos por el grupo. Muchas gracias.